Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy en el Polígrafo vamos a hablar acerca del gusano barrenador del ganado, la plaga que ha vuelto a atacar a nuestro ganado, a todos los animales de sangre caliente. En realidad era una plaga que se había erradicado hace algunos años con muchísimo esfuerzo y un trabajo importante que se había hecho por parte de COPEC. Es una comisión binacional integrada por Panamá y Estados Unidos que no solamente atienden eso, sino que también tienen un sistema de monitoreo y prevención, aunque se centran en la plaga del gusano barrenador del ganado. Está con nosotros el director de COPEC, a quien recibo con muchísimo gusto, el doctor Enrique Zamudio. Él es veterinario. Y quiero dedicar este programa a todos los ganaderos que se encuentran en este momento preocupados por el tema de cómo va la plaga, cuáles son las acciones que se van a hacer y cómo se llegó a estas cifras. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchísimo gusto, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido a su casa. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Doctor, el último informe que tienen ustedes me gustaría que lo actualizara a la fecha que estamos grabando, obviamente. ¿Cuál es el último informe que tienen sobre brotes? ¿Qué cantidad? En este caso tenemos en la provincia de Herrera, es donde más hemos encontrado, 32 casos. En Veraguas, 9 casos. En Panamá Oeste, 11 casos. En el área de Panamá, Colón y Darién tenemos casos ya desde hace un año, que ha habido una pequeña persistencia allí. Darién, pues siempre vamos a tener casos eventualmente por ser frontera con Sudamérica, donde todavía existe el gusano barrenador. Sin embargo, en acumulados, porque se manejan cifras de parte del MIDA. Correcto. En casos acumulados, mi cifra es 3.500 aproximadamente. Así es, 3.018 a la fecha de hoy, desde enero a la fecha. 3.018, no 3.500. 3.018 a la fecha de hoy. 3.018. Correcto. Esto está mal. Entonces, estos casos, ¿desde cuándo es que están? Porque no es que eso se encontró el brote en el primer semestre del año, sino que viene de antes, ¿no? De hecho, el año pasado comenzó a incrementarse el número de casos a partir de junio. En julio, nosotros internamente hemos declarado emergencia para poder acceder a ciertos procesos internos de COPEC, entre ellos utilizar una nueva cepa de la mosca que empezamos ya a partir del mes de agosto a reanimar porque se encuentra criopreservada, o sea, preservada en frío. Y luego ya entonces empieza a reproducirse de manera que hasta este marzo ya la logramos liberar por completo. Estamos hablando de agosto del 2022. Es correcto. Bien. ¿Y cuál fue el informe que se dio a las autoridades? Es decir, ¿por qué esto se sentía que se tenía tan reservado? Bueno, en realidad no ha estado reservado. Nosotros de hecho hacemos trabajo de divulgación, pero estábamos trabajando sobre las áreas que en el momento estaban afectadas, que era particularmente la provincia del Darién y el este de la provincia de Panamá. En febrero del 2022, el presidente dio una felicitación a COPEC, igual que a todo al país, por el trabajo realizado con respecto a la planta. Ellos tienen una planta en Felipillo donde se producen estas moscas estériles y ayuda precisamente para evitar que se propague la plaga. En ese momento había 2 casos aproximadamente, o sea, estaba muy controlado. ¿Por qué de repente se descontroló? Pasó a 40, pasó a 60 y después a cientos. Sí, hay varias razones para ello. En realidad, una de las cosas que nosotros tuvimos con mayor dificultad fue la respuesta que pudimos dar precisamente en los meses de mayo y junio, cuando empezó a subir el número de casos por los cierres de calles que hubo. Nosotros tenemos la imposibilidad de... Pero el cierre fue en julio, ¿no? Perdón, en julio, quizás me equivoqué yo. Sí, en julio. Y eso nos limitó a la respuesta por tierra que se da, que tiene que ver con la respuesta de los inspectores de campo, pero también con la liberación de moscas que nosotros hacemos por vía terrestre como un coayudante a la dispersión que se hace de forma aérea. ¿Seguían haciendo las dispersiones aéreas en la frontera con Colombia o no? Sí, se hace 21 millas náuticas dentro del territorio colombiano. ¿Cuántas veces lo hacen? Se hace 3 veces por semana. Y aún así tenían esa cantidad de casos, suena ilógico. Bueno, en realidad es lo que hemos encontrado. No es el único, digamos, la única variable que hemos tenido. Yo no sé si usted recordará, pero Darién cuando comenzó el programa tenía apenas
85.000 bovinos en toda la provincia. Hoy en día Darién tiene más de 260.000 animales en toda la provincia. Son muchos más productores y sin embargo nuestro trabajo o nuestro personal es básicamente el mismo del inicio. Tenemos una modificación de todo el medio ambiente en el Darién. Hay mucha deforestación, hay una apertura de carreteras o de vías de comunicación mucho más amplia que lo que había en aquel entonces. Pero dentro del mismo Darién. Dentro del mismo Darién. No se comunica con Colombia aún, aunque hay un paso de migrantes que no sé, no es lo que, digo, no sé, usted me dirá, ahí no creo que esto tenga que ver con el ganado. En realidad tiene que ver, pero no es, digamos, que un factor muy importante, pero sí es cierto, hay una comunicación, por ejemplo, en el Darién antes usted podía atravesar por trocha de una persona a la vez, digamos, desde Colombia hacia Panamá. Hoy en día eso es casi que una carretera despavimentada. Pero hay una violencia, o sea, está prohibido, lo que yo tengo entendido, comercializar ganado con Colombia. Sí, eso no pasa, eso es muy difícil que pase. Entonces, ¿cómo se llegó a esa cifra? No estoy entendiendo. No, bueno, el cómo llegamos a la cifra, incluso en este momento nosotros estamos concentrados más en responder que en detectar. No, pero tiene que haber una explicación, una rendición de cuentas. ¿Cómo se llegó a esta cifra? Ahora hasta pareciera, usted es doctor, me lo dirá, claro. Pareciera descontrolado. Bueno, en realidad son un grupo de variables que afectan y que cuando estas variables se juntan, tienen diferente impacto en lo que nos ocurrió. De alguna manera también tiene que ver con la evasión de los controles de movilización de animales, tiene que ver con la confianza que quizás tuvieron ya muchos productores de no tener la plaga en un grupo o en un número de años que dejó de curar los animales. Son diferentes cosas que realmente han afectado, entre otras, algo que la gente a veces no toma muy en cuenta, pero el cambio climático tiene un cierto impacto también porque hoy hay plagas que usted puede comparar con otras enfermedades como la influenza aviar, como la peste porcina africana, que de alguna manera están cambiando su forma de aparecer en distintos lugares, en distintos continentes y variando su presentación. Doctor, quiero hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida con más para conocer un poco más de cerca cuáles van a ser ahorita las nuevas formas de atacar la plaga, el tiempo, la comercialización, cosas que a usted le interesan. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy platicamos con el doctor Enrique Zamudio. Él es director de COPEC de la parte de Panamá. Doctor, nada más quiero entender si se continuaron todas las dispersiones de moscas estériles, especialmente en el Darién, como me dice que tres vuelos a la semana dispersan en 12 millas náuticas entre Panamá y Darién. Eso se ha hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué entonces, si teníamos ese tipo de controles, por así decirlo, llegamos a estos casos? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa Puede es que ser relajamiento en las fincas, sí, ok, puedo entender eso, pero además de eso, tiene que haber otra razón, porque si tenemos una dispersión masiva de moscas estériles, no es lógico. Como le dije antes, en el mes de junio nosotros empezamos a detectar que el incremento de casos se sostenía, es decir, que no había una reducción de los casos. Lo que nos hizo pensar que probablemente la mosca no estaba siendo lo suficientemente efectiva. Y por eso pasamos entonces a la búsqueda de despertar las moscas que estaban en el estado de criopreservación. El problema es que no es fácil responder de inmediato, primero porque esa mosca criopreservada está en estado de embrión, es decir, no es un individuo adulto. Luego de embrión hay que hacerlo crecer a que llegue a un adulto y por lo tanto después crecer hasta una cantidad suficiente que pueda ser dispersada. También hay que entender... ¿Cuánto le toma eso? ¿Cuánto tiempo? Es un periodo de más o menos 6 meses de recuperación completo. Y haciendo énfasis en que tal vez la mosca que tenían o la cepa que tenían no estaba siendo eficiente, ¿qué tipo de exámenes de laboratorio se hicieron como para poder dar ese anunciamiento? Es una de las cosas interesantes porque nosotros hacemos exámenes obviamente de tamaño, asegurándonos de que primero que sea estéril la que liberamos, asegurándonos que tenga la agresividad sexual necesaria, que tenga la capacidad de volar, etc. Y todas esas, pruebas las superaba, es decir, parecía estar en estado bien. Sin embargo, quizás hay otros factores que nosotros desconocemos, como domesticación, por ejemplo, que podría ser uno de los factores importantes. Es una mosca que está conservada en laboratorio, por lo tanto, pueden haber otros, digamos, valores o variables intrínsecas que se desconocen de alguna manera. Pero si funcionó antes, ¿por qué no funciona ahora? Si todos los exámenes pasó igual que antes, ¿qué es lo que cambió?
Históricamente la mosca funcionó definitivamente, Exacto, sí, entonces, así ¿qué? es. Si es la misma mosca. Pero es una mosca que estuvo reproduciendo por cerca de 10 años o más. Entonces es posible que haya un cansancio genético, es posible que haya una hibridación, perdón, no hibridación, sino como una desmejora genética, más que nada. ¿No será que también fallaron los controles de COPEC? ¿Ustedes tienen recursos para ir a las fincas? Sí, por supuesto. Porque se han quejado mucho los ganaderos de que no tienen recursos los técnicos para llegar a las fincas, les faltan pick-ups, le piden almida, no tienen gente que vaya a revisar a las fincas, entonces no van. No, eso no es realmente así. ¿Cómo Nosotros es? tenemos, de hecho, COPEC en estos momentos tiene todos los recursos necesarios. Yo hablé con algunos ganaderos y eso le doy la alimentación que recibí. De acuerdo, pero lo que sí es cierto es que, como dije al principio del programa, nosotros pasamos de una fase de prevención, ahora estamos nuevamente en erradicación. Iniciamos erradicando y disminuyó el personal hasta llegar a fase de prevención. Ahora tenemos otro momento. En realidad, en el Darién, el personal nunca disminuyó y en el Darién nosotros hacemos las visitas a través de motos, vehículos, incluso por cayuco. Sí, pero no nada más está en el Dayén, lo Claro. tienen todo regado hasta la mitad del país. Pero ha sido ahora después. En Panamá nosotros tenemos incluso personal. Se cambió el proceso, eso sí, en Panamá, visitando Sí, por pero finca sí. Centinela y ya no podemos visitar el 100% de la finca. ¿Por qué no? No hay capacidad para visitar el 100% de la finca. Necesitan recursos y necesitan técnicos y necesitan transporte. Claro, pero en un programa de prevención usualmente usted no tiene... Bueno, pero ya la no está cantidad. en un programa de prevención. Además, Ahora- si estaba viendo que se le subían los casos en el año pasado, ¿por qué no empezó un programa de erradicación directo y con más recursos? Lo hicimos, ¿Y pero por entonces fase. qué? ¿Por Pero- qué se extendió tanto entonces? Porque hasta marzo de este año fue que podemos volver a recuperar la liberación de las moscas estériles nuevas, No, de pero las el cepas nuevas. trabajo de control, a eso me refiero. El trabajo de control nuestro no es curar los animales. El trabajo No, de es control verlos. nuestro es educar a la gente y procurar un poco conocer dónde está la situación. Ok. En realidad hay mucha responsabilidad de los productores porque el ganado, para empezar, no es nuestro de alguna manera y es imposible para nosotros tener un veterinario o un inspector en cada finca y revisando cada animal. Entonces lo que nosotros procuramos es visitar para educar y tratar de estimular al productor a tomar respuesta por sí solo, o sea, prevenir las heridas. Hay tareas que son previsibles, por ejemplo, usted sabe ya cuando ha cruzado una vaca y cuándo va a haber un ternero Claro. nacido. Entonces la idea es que el productor tenga ese ternero cerca a sus instalaciones donde pueda curar el ombligo, que es la herida Ahora, preferida de exactamente. la mosca. Entonces, una pregunta. Mientras que los brotes se vieron en el año 2022, Sí, ¿cuántas dispersiones hicieron? ¿Las regulares? la normal. Todo se ha ¿Usted hecho normal. entonces achaca todo esto a un cansancio genético y falta de control? Quiero entender una respuesta más contundente. Lo que pasa es que no le tengo una respuesta más contundente porque son un grupo de variables que se han podido alterar al mismo tiempo. Bien. En realidad yo no puedo decir que hay una causa única porque sería mentir. Hay un número de causas variables. Ok. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, un insumo para curar las heridas, para curar los polvos? Porque me dijeron también un ganadero que hablé con él, me dijo en Herrera, me dijo, no tienen el polvo curativo. Tenemos el polvo curativo, pero no en las cantidades quizás que hoy día se necesita. Pero también lo que hay que entender es que eso es parte o un complemento del programa. No es la única fórmula para curar... Pero ahorita está en un apremio, ahorita necesita Claro, ese sí. polvo. ¿Lo pidió? ¿Cuál va a ser el...? Sí, de hecho estamos recibiendo un nuevo pedido que debe estar por llegar en las últimas 2 semanas. También hay que entender que... En las próximas 2 semanas. Sí, se supone que para el mes de julio, antes del final del mes de julio, deberíamos tenerlo aquí. Incluso estamos programando esta semana un nuevo pedido adicional para tener capacidad de respuesta a lo que está ocurriendo en estos momentos. Quiero saber cuál va a ser el plan. Ustedes, por ejemplo, como COPEC, ¿recomiendan una cuarentena? No, en el gusano barrenador ¿Cuál del es? ganado no se acostumbra a usar cuarentena ¿Qué porque no hacen? hace sentido. Lo que hacemos es, hemos incrementado el número de visitas de campo ahora, sobre todo en el área del oeste de la ribera del canal, porque no habíamos tenido caso. Y ahí estamos colaborando con la Dirección de Salud Animal, es decir, ustedes van a ver en campo no solo personal de COPEC, sino también personal del MIDA. Primero es como una especie de rastreo, buscando los casos que pudiéramos encontrar, compartiendo información y educación sanitaria para estimular a los productores
a la comunidad en general a que colaboren con nosotros, llamando un poco su atención. Hemos reforzado los puestos de control de movilización de animales, no solo los que COPEC tiene, sino también los que tiene la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria. Y hemos también ya, desde el sábado pasado, iniciado vuelos de dispersión sobre Panamá Oeste, Colón Costa Abajo y provincias centrales, que incluye parte de Veraguas, toda la provincia de Herrera, parte de la provincia de Coclé y parte de la provincia de Los Santos. Me gustaría saber en forma sincera, y le hago la pregunta por entender cómo se manejó la información, porque tengo una nota aquí del Panamá América que dice: focos de gusano barrenador están controlados según el MIDA, que sacaron esto el 18 del 5 del 2023, quiere decir que fue en mayo, ¿no? En esta nota dice que habían 23 casos de gusano barrenador que se habían reportado de los 305 que habían tenido del mes anterior. Pero no me suena lógico que si entonces se habían disminuido. En abril los casos llegaron a disminuir, tuvieron una tendencia de bajar, y de hecho tal vez la cifra que le mencionaron es en base a la semana epidemiológica, no sé. Sí. Entonces depende un poco de los reportes. Por eso en epidemiología uno trata de reportar por semana, porque si yo ahora le doy una cifra, sí, cambian de inmediato. Lo otro es que empezó el mes de junio y los casos empezaron a incrementar coincidiendo con las lluvias. La mosca tiene una particularidad de gustarle la temporada lluviosa, y yo no sé si hay un refrán panameño muy típico que dice mayo, el mes de las moscas. Sí. Entonces en mayo empiezan a incrementar, es un hecho real, es un hecho cierto de que es una temporada que con las lluvias empiezan a incrementarse el número de moscas. En el caso del gusano barrenador pasa exactamente lo mismo. Doctor, ¿qué capacidad tiene la planta para poder producir? En este momento, ¿a qué capacidad está? En este momento está más o menos a 35 millones por semana, es de entre 30 y 35, varía un poco. La capacidad de la planta es de 100 millones, así fue construida, pero en ejercicio real creemos que puede estar por los 80 millones. ¿Está satisfecho con la producción que están haciendo y con la dispersión, o cree que se debería de elevar? Bueno, en realidad se debe elevar para poder cubrir lo que necesitamos. Sin embargo, no es un proceso fácil porque necesitamos incrementar dietas, o sea, la dieta con que se alimenta la mosca. Y eso es importante decir también, que no es una cosa fácil de hacer. Primero porque de todo lo que COPEC consume en términos generales, la dieta particularmente es de aquellas cosas que no se compran en Panamá. Sí, se importan. Se importan. Bueno, pero está Estados Unidos es cierto. En este plan trabajando en conjunto. Deberíamos de tener algo más rápido, ¿no? Es cierto, el problema no es la diferencia de países o algo por el estilo, sino es la producción. En Estados Unidos, en el año pasado, la influenza aviar fue un hecho muy importante, lo que limitó la producción del huevo en polvo, por ejemplo, que es uno de nuestros principales insumos. Entiendo. Tengo que hacer la pausa, doctor. Claro, vamos a regresar enseguida con más. Aquí está el doctor Zamudio hablando acerca del gusano barrenador del ganado, programa para los ganaderos, para todo el sector agropecuario. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. En el bloque final, hoy conversamos con el director de COPEC. Me parece un tema sumamente importante, ¿verdad, doctor? Especialmente cuando un país se declara libre de una plaga y recae en eso, qué dolor da. O sea, le da a los ganaderos, a usted me imagino que claro, debe de sentir, no sé, ¿cómo se siente? Le preguntaré. Bueno, por supuesto que me siento como incómodo, profesional, mal, ¿qué pasa? Como profesional y por haber sido parte del grupo que participó en la erradicación desde el 98. ¿Y ahora cómo se siente con este resultado? Por supuesto que con todas las ganas de resolver esto lo antes posible. ¿Cuánto le va a tomar al país regresar a los niveles que teníamos? Yo creo que no debe tardar mucho, pero es difícil con una enfermedad dar un tiempo plazo, porque no es una cosa que digamos, podemos decir que tiene un fin rápido. Depende mucho de la contribución de todo el mundo, porque si nosotros hacemos el esfuerzo y no tenemos colaboración, digamos, de los productores, esto puede tomar más tiempo de lo usual. Si algún inconveniente surge en el camino, pues también, ¿no? ¿Con cuánto dinero cuenta usted para poder empezar en este plan de emergencia? Nosotros tenemos un presupuesto anual que es bastante robusto realmente y que además dentro del presupuesto... Es difícil decirlo porque tenemos un presupuesto bien variable, ¿no? Nosotros tenemos sí un presupuesto que incluye una reserva para casos de emergencia, pero también caso de reserva en el sentido de enfermedad, por ejemplo, pero también una reserva para los temas logísticos o para los temas
de ingeniería por la misma... No, pero debe de administración. tener una cifra, ¿cómo no se la sabe? Sí, bueno, no, sí me la sé, es $1 millón para los casos de emergencia, pero eso es lo que tenemos en este momento para Pero si se declara un estado de emergencia como el que declaró el ministro, le asignan más fondos. Eso es lo que implica el declarar ¿Y precisamente cuánto el es? estado de alerta. Bueno, estamos presupuestándolo todavía. No lo tienen. Tenemos una idea ya básica, pero tenemos que conversarla con el señor ministro. ¿Y aproximadamente cuánto cree que necesite? Es posible que esté rondando los $2 millones. Extras. Sí, O sea, uno más esos dos. correcto. ¿Y eso para qué se emplearía? Por ejemplo, sé que Estados Unidos también financia, entonces correcto. también esperarían una parte de Estados Unidos otro presupuesto. Bueno, esa es una negociación que debería hacer el señor ministro con el grupo Ajá. de Estados Unidos. Pero así básicamente. funciona, ¿no? Sí, así funciona. De hecho, así funciona. De hecho, Estados Unidos ya ha hecho también este año algunos aportes adicionales. En realidad, los insumos deberían estar destinados, primero que nada, a incrementar la producción, Sí. lo que significa comprar dietas, probablemente contratación de personal adicional, incluso algunos vehículos tal vez, por lo menos en respuesta Bueno, ve que sí rápida. estaba corto de vehículo, ¿eh? Claro, pero es porque para pasar de prevención a respuesta, Bueno, ¿no? Ahí es donde Es está la importante, diferencia. pero debe de tener un plan, ¿no? Sí. Como doctor, ¿qué le puede decir al ganadero que está esperando escuchar el plan de COPEC para esta fase? COPEC tiene un plan de emergencia, de hecho que ha funcionado. No es la primera vez que existen brotes de gusano Claro. barrenador. Tuvimos en el 2003, tuvimos en el 2009, 2012 y 2016. Y en todos los casos COPEC ha respondido exitosamente y esperamos que esta vez lo vamos a hacer de la misma manera. En el campo hay gente que está trabajando básicamente todo el día y está trabajando días sin descanso, es decir, el fin de semana. La gente está poniendo de su parte para... Un salir ganadero adelante. que se sienta amenazado por la plaga, ¿qué hace? ¿A quién Lo- llama? ¿Cómo lo trata? A ver, se puede primero Tal vez que son na- nuevos. Recuerde que usted Sí, estaba sí. desde hace muchos años, pero hay ganaderos nuevos que tal vez no están tan familiarizados. Es cierto, asimismo también hay nuevos profesionales que Exacto. nunca tuvieron en mente la gusanera. Nosotros tenemos una línea gratuita que es la 826-73. Allí cualquier productor puede llamar y nos deja su inquietud y nosotros, lo importante es que nos diga dónde está llamando y su nombre para poder ubicarlo. También tenemos una línea de WhatsApp que es de la Dirección de Salud Animal, que es el 6550-8486. Allí pueden a través del WhatsApp, que a veces Es es del más MIDA, fácil, ¿no? es del MIDA, y ellos también entonces nos pasan la información, pero también se pueden acercar a cualquier agencia del MIDA o a cualquier oficina de COPEC para los que la Doctor, conocen. ¿cómo va a ser para que la plaga no se extienda? Bueno, para eso iniciamos ya las dispersiones, es lo primero. Estamos haciendo una especie de barrido que parte de Guabalá, que es, digamos, el punto de control más cercano a la provincia de Chiriquí, y de Guabalá estamos trabajando hacia Para el abajo. este del país, exactamente, haciendo un recorrido, precisamente con programas como el que usted nos facilita, hacerle un llamado de atención a la comunidad para que nos alerten de cualquier caso, cualquier situación. Es importante que también la gente sepa que existen otras gusaneras en el país, no es la única. Nosotros combatimos esta por ser la más agresiva, Claro. por ser la más complicada, pero existen otras que comúnmente la gente puede encontrar. Lo importante es que la gente lo notifique para nosotros tomar la muestra y hacer la identificación correcta en el laboratorio. ¿Cree que se puede detener Sin allí duda. la plaga en Herrera? Bueno, no puedo decirle que si se puede detener en este momento, O sea, porque ¿cómo es la perspectiva de usted como director? la verdad es que yo me siento más optimista que, digamos, pesimista, porque sé que tenemos la capacidad de responder, sé que la gente está entrenada y es capaz de hacerlo, sé que tenemos los recursos como para contener Sí. en el momento, sé que vamos a necesitar más recursos, sé que tenemos un personal muy dedicado y también sé que los productores están colaborando. De hecho, yo sé que hay productores incómodos, pero la gran mayoría está apoyándonos. Sí, hay muchos productores muy incómodos porque ya esto se traduce en un hueco en el bolsillo. Entonces, ¿usted tiene un estimado de las pérdidas? No, realmente eso no lo hemos calculado. ¿Quién debe de calcular eso, doctor? Bueno, yo creo que se puede calcular, pero una vez que ya tengamos el panorama mejor, ¿no? En este momento están incluso, la gente que es finanzas, digamos, está calculando lo que necesitamos. Sí, igual la última pregunta. ¿Esto va a ser un problema para exportar? En realidad Carne. puede ser una limitante, pero que no es, digamos, que impide la exportación.
porque de hecho Panamá exportaba antes Animales como- vivos no van a poder exportar. Sí se puede. De hecho, ¿Usted cree? durante el programa de erradicación, Panamá le exportaba a México gran cantidad de Pero a novillos. Estados Unidos dudo. Bueno, a Estados Unidos no le ha importado y no por el gusano barrenador, realmente es por otras razones. Que Sí, tiene que las ver más normas con sanitarias. Las normas Pero sanitarias. esto ya se agrega, pues. Esto se agrega sin duda, pero yo, como le digo, es una de las razones que yo creo que se pueden manejar adecuadamente y seguir con las exportaciones de animales en vivo. Bueno, doctor, con todo el amor que le tenemos al sector agropecuario, de verdad le deseo muchísima suerte. Gracias. Tiene aquí una ventana para hablarle al productor cada vez que la necesite, para explicarle, para decir, para poder tratar de salir adelante, lo que necesite con muchísimo gusto. Le Estamos agradezco. para servirle porque la idea es que podamos sacar adelante al país. Todos somos uno y si no nos ponemos juntos de acuerdo, ya tenemos un problema, pero hay que ver cómo se enfrenta y cómo se detiene lo antes posible. Sí, le agradezco mucho el apoyo porque sin Al duda los medios de contrario. comunicación tienen mucho que ver con educar y con informar lo correcto y de verdad que lo que usted dice al final es lo que necesitamos. O sea, aquí estamos trabajando Panamá contra un gusano, no estamos sectorizados en Sí. este momento, es un frente unido. Ojalá que siga así siempre a la orden, doctor. Aquí tiene Muy su amable, casa, gracias. de verdad. Gracias a usted por prestarnos la atención debida. A los ganaderos, mucha fuerza. Al sector agropecuario, adelante. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.